Hola a todos. ¿Qué veremos hoy? Em, la semana pasada vimos qué era la materia, qué era un átomo y qué era una molécula. Hoy vamos a recordar un poco este tema para poder hablar de cuáles son las partes de un átomo. Utilizaremos el modelo de Bohr para explicar esta parte y al final vamos a hablar de cómo deben desarrollar el taller de esta semana. Entonces, en el video pasado veíamos qué era la materia. Definíamos la materia como todo aquello que ocupa un volumen y una masa. Que ocupa un volumen quería decir que ocupa un espacio. Y que tenga una masa quería decir que podemos obtener el peso del objeto. Entonces habíamos arrancado con este ejemplo del vaso con agua. Este vaso con agua habíamos visto que a medida que nos acercamos vamos a empezar a ver estas pequeñas bolitas que lo componen. Y a medida que nos acercamos aún más, vamos a ver que estas bolitas van a tener esta forma. Y esto lo vamos a llamar molécula. Cada molécula de agua entonces va a tener una bolita roja y dos bolitas blancas. Y así es como vamos a ver el líquido en el vaso. Entonces, con esto vamos a mirar cuáles son las partes de un átomo. El átomo va a estar compuesto por un núcleo que va a ser esta parte central, el cual va a estar compuesto por protones y neutrones. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener estas partículas azulitas, van a ser protones, las rojitas neutrones. Luego vamos a tener electrones que van a estar girando alrededor de este núcleo. Así vamos a ver el átomo. Entonces vamos a tener en el centro, las rojas van a ser los neutrones, las azules van a ser los protones y esta verdecita que está girando alrededor va a ser un electrón. El neutrón va a tener carga neutra, no va a ser ni positivo ni negativo. El protón, como vemos acá, va a tener un más, eso quiere decir que va a ser una partícula con carga positiva. Y el electrón, que va a ser este verdecito girando, vamos a decir que va a tener una carga negativa. ¿Qué quiere decir que tengan una carga positiva o una carga negativa? Bueno, esto lo podemos asociar mucho con los imanes. Entonces, no sé si ustedes han cogido un imán y jugado con pedacitos de alambre, con clips. Vemos que hay como una fuerza que hace que se peguen al imán. Y también en la nevera. En la nevera todas estas estampitas y cositas que a veces tenemos de domicilios que nos regalan de viajes y eso, las podemos pegar a la nevera porque tienen en la parte de atrás un imán. Entonces cuando nosotros lo acercamos a la nevera, sentimos como que hay una atracción entre la nevera y este imán. Entonces eso quiere decir que uno va a tener una carga positiva y el otro va a tener una carga negativa, tal cual como un protón tiene una carga positiva y un electrón tiene una carga negativa. A eso nos vamos a referir con estas cargas. Vamos a darnos cuenta entonces que las cargas opuestas se atraen. Si la nevera tiene carga negativa y el imán tiene carga positiva, se van a atraer y por eso lo voy a poder pegar. Al igual que con estos imanes y pedacitos de metal. Vamos a ver que nosotros hablábamos de una gran cantidad de átomos, de diferentes tipos de átomos. Entonces decíamos que cambiaban de acuerdo al tamaño y forma y bueno. Aquí lo vamos a ver con más detalle. Entonces vamos a ver que cada átomo se va a diferenciar por el número de electrones que tengo. Entonces aquí vamos a tener un átomo de sodio, aquí vamos a tener un átomo de cloro y aquí vamos a tener un átomo de argón. Vamos a ver que la cantidad de electrones va a ser bien diferente para cada uno. Ahora, antes habíamos dicho que una molécula de agua tenía un átomo de oxígeno, que era la bolita rojita que veíamos, y dos átomos de hidrógeno, que eran las dos bolitas blancas que veíamos. Pero ya hablando un poco de la estructura de estos átomos, vamos a ver que estos van a lucir así.
Entonces vamos a tener el átomo de oxígeno, va a ser más grande que los de hidrógeno. ¿Y esto por qué va a ser? Porque vamos a tener en el centro 8 protones y 8 neutrones, porque acuérdense que en el núcleo hay solo protones y neutrones. Y alrededor de este núcleo, como habíamos visto, estos electrones van a estar girando. Vamos a tener 8 electrones. Vamos a ver que estos no van a estar organizados todos súper juntitos al núcleo, sino que vamos a tener 2 un poquito más cerca y el resto un poquito más lejos. Y todos van a estar girando constantemente. Vamos a ver luego que los 2 átomos de hidrógeno, entonces cada átomo va a tener un electrón que va a ser este pequeñito girando alrededor del núcleo. Y en el núcleo vamos a tener solo un protón. Este va a ser el átomo más sencillo. Y en este caso teníamos uno de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, habíamos visto que la molécula se veía más o menos así. La bolita roja y los 2 blancos. La bolita roja el de oxígeno y los 2 blancos los de hidrógeno. Con la estructura que vimos vamos a ver entonces. En el centro del núcleo con 8 protones y 8 neutrones. Y los electrones, los otros 8 electrones girando alrededor del núcleo. Y vamos a tener los de hidrógeno entonces un protón y un electrón que va a ser igual girando y estos van a ser igual girando. Y así es como vamos a ver esta estructura de la molécula de agua. Ahora vamos a ver la de sal. Antes habíamos visto que la de sal estaba compuesta por un átomo de sodio, que lo habíamos representado con una bolita verde, y un átomo de cloro, que lo habíamos representado con una bolita morada. Ahora, cuando nos acercamos vamos a ver entonces que este átomo de sodio en el núcleo va a tener 11 protones y 11 neutrones. Como vemos, esta cantidad va cambiando de acuerdo al átomo del que estemos hablando. Y alrededor de este núcleo vamos a tener 11 electrones. Entonces, estos electrones, que son los de carga negativa, van a estar girando los 11 alrededor del núcleo. Vamos a ver que en la primera, los más cerquitas solo van a ser 2. Aquí vamos a tener un poco más y a lo último vamos a tener solo 1. En el átomo de cloro va a pasar lo mismo, con la diferencia del número. Entonces vamos a tener que en el centro, en el núcleo, vamos a tener 17 protones y 17 neutrones. Y luego alrededor del núcleo vamos a tener 17 electrones girando. Entonces estos van a estar girando así. Y así veríamos la molécula de sal. Vamos a tener entonces este átomo que es un poco más grande, que va a ser el átomo de sodio, y este que va a ser el de cloro, que va a ser un poco más pequeño. Y van a estar así juntitos. Listo. Con esto, entonces vamos a mirar el taller de esta semana. Como yo les había comentado, les enviamos un taller que era para la semana 1 y 2. La idea era que la semana pasada desarrollaran los puntos 1, 2 y 3 y en esta el 4, 5 y 6. Entonces, para el cuarto nos dice, y si el átomo es la parte más mínima de la materia, ¿qué crees que es una molécula? Entonces, habíamos visto que el átomo es esta partícula que está compuesta por un núcleo y ciertos electrones que van a estar girando alrededor del núcleo. Y habíamos visto que las moléculas están compuestas por átomos. Entonces veíamos la molécula de agua o veíamos la molécula de sal. La idea es que, de acuerdo a lo que pues vimos en este video, intenten explicar lo que ustedes piensan que es una molécula, que entendieron que es. Luego tenemos el quinto punto. En este dice, si lees el siguiente ejemplo, si hiciésemos un paralelismo con la construcción de una casa, los átomos serían los ladrillos de una edificación, mientras que las moléculas serían por tanto las paredes construidas con ladrillos. Define qué es una molécula. Entonces, ¿qué pasa? Veíamos que el átomo es la parte más pequeña de la materia a la que podemos llegar.
Entonces, si nosotros miramos un muro, vamos a ver que la parte más pequeña a la que podemos llegar va a ser un ladrillo. Nosotros vamos a construir un muro usando cada uno de los ladrillos y vamos a irle poniendo cemento y los vamos a ir acomodando y eso nos va a dar un muro del tamaño que nosotros queramos. Si necesitamos poner una puerta, la podemos acomodar para que tenga la forma por donde vaya la puerta y demás. Vamos a ver entonces que con las moléculas pasa algo similar. Nosotros, en lugar de usar ladrillos, vamos a usar átomos. Y con esto vamos a construir lo que va a ser una molécula. Entonces, la idea es que con esto expliquen ustedes qué entienden por molécula, pensando en cómo funciona un ladrillo en un muro y cómo funcionaría un átomo en una molécula. Entonces, ¿qué piensan ustedes que es una molécula? Ahora, el sexto dice, ¿ya viste el video del átomo? Si es así, por favor dibuja las partes del átomo en este espacio y colócales el nombre. Entonces, aquí abajo les damos un pequeño recordatorio en el cual, bueno, les recordamos que el núcleo está compuesto por protones y neutrones y los electrones giran alrededor del núcleo. El protón va a tener una carga positiva, el electrón va a tener una carga negativa y va a girar alrededor del núcleo. Y el neutrón no va a tener carga. Esto lo pueden leer con calma y con esto la idea es que dibujen pues un átomo y con unas flechitas señalen cuáles son las partes y escriban el nombre. Y ya, ese sería el taller para esta semana.